Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar en esta mañana un fragmento de la palabra de Dios. Nos vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿vale? Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a comentar un poquito. Vamos a dejar que el Espíritu nos hable. El capítulo 4 de esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses está dedicado en su inicio, especialmente, a dar una serie de recomendaciones a los cristianos de la comunidad de Tesalónica. Pero cuando leemos las cartas de San Pablo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que las instrucciones, las palabras que San Pablo dirige en esas cartas, primero de todo van dirigidas a esas comunidades en específico. Pero como la palabra de Dios es una palabra que está viva, que es actual, pues no podemos dejar de referirnos a ella para cogerla como nuestra referencia también, ¿verdad? Por lo tanto, esta palabra está dirigida especialmente a los cristianos, a los católicos de todo el mundo. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que, a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto. Como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Bien. Hasta aquí el fragmento de la Escritura que vamos a comentar a continuación. Capítulo 4, carta a los tesalonicenses, versículo 1 al versículo 8, es lo que hemos leído. ¿Y qué vemos aquí, en esta Escritura? ¿Qué vemos aquí? Lo primero que yo diría es, bueno, tenemos a un apóstol, en este caso el apóstol San Pablo, el apóstol Pablo, que dirige a los cristianos de Tesalónica unas letras, unas instrucciones, un ruego. Dice: os rogamos y os exhortamos. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer este texto, que el apóstol nos está dando ese ruego y esa exhortación. Pero ¿lo hace en su nombre propio? No. Dice a continuación que lo hace en el nombre del Señor Jesús. Luego lo vuelve otra vez a repetir. Las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, dirá. Por lo tanto, el apóstol está dejando claro
en estas primeras palabras que lo que él dice no lo dice porque a él se le haya ocurrido voy a darle a estas personas unas instrucciones. No. Lo dice con la autoridad del que ha recibido primero de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, estas palabras. San Pablo lo llama instrucciones. San Pablo le está pidiendo a los cristianos de Tesalónica que les imiten, que imiten su comportamiento, que tengan en cuenta todo lo que han aprendido de ellos, del apóstol Pablo y de sus colaboradores que le acompañan. Y después en el versículo 3, el apóstol Pablo da respuesta a una pregunta que muchas veces te puedes hacer, nos podemos hacer, y es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Porque Dios no necesita nada. Dios lo tiene todo. Él no necesita de nosotros. Entonces, todo esto, toda esta vida, todo esto, ¿para qué? Pues el apóstol Pablo nos va a decir en el versículo 3 cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Y dice, muy clarito, dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Vale? Ya tenemos una cosa muy clara, muy clara, muy clara, muy clara. Podemos ponernos una venda, podemos ponernos una venda en el ojo, los ojos, para no ver, pero si somos honestos, lo que Dios quiere de nosotros es nuestra santificación. Y luego, específicamente a los cristianos de Tesalónica, les va a decir que hay una cosa que están haciendo algunos de ellos, no especifica quién o quiénes, que está perjudicando seriamente a esa voluntad de Dios, que es la santificación. ¿Y qué es esa cosa que está perjudicando a los cristianos? Insisto, estamos hablando a los cristianos. Aquí San Pablo habla a los cristianos, no está hablando a los paganos, a los que no creen, no, habla a los creyentes. Y les está diciendo que hay una cosa que están haciendo mal y que con esa cosa no pueden llegar a santificarse. Y que si no se santifican, no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Esa cosa, San Pablo dice, que os alejéis de la fornicación. Fijaos, ¿qué es la fornicación? La fornicación es básicamente mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del orden que Dios ha puesto para el hombre. Eso es la fornicación. Y ya les está diciendo San Pablo a los cristianos de Tesalónica que tengan cuidado con eso, porque eso les va a suponer un impedimento a su santificación. Repito, dice que os alejéis de la fornicación, es decir, que os alejéis de llevar esa vida en la que, como hacen hoy, ¿no?, en el mundo, la fornicación está puesta como algo bueno, algo natural. Lo dicen hasta los psicólogos, que fornicar es bueno, que es bueno mantener relaciones sexuales libres. Sin embargo, eso dice el mundo, pero el mundo está equivocado,
porque eso no es lo que dice Dios. Que os alejéis de la fornicación. Y luego San Pablo lo explica, por si alguno no ha entendido muy bien lo que significa eso de la fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles. Es decir, que este tema de la sexualidad hay dos formas de enfocarlo. A la forma pagana, o sea, esa es la forma de los gentiles, la forma pagana, la forma del mundo, o la forma de Dios. La forma pagana, el que la practica, se aleja de Dios, se aleja de la voluntad de Dios, que es la santidad, la santificación. Dios quiere para ti, Dios quiere para todos nosotros, que no sea nuestro cuerpo el que nos domine, sino que seamos nosotros, como dice San Pablo, los que dominemos, los que poseamos nuestro cuerpo con santidad y honor. ¿Sí? Porque, fijaos, la fornicación es algo que deshonra. No porque Dios no lo aprueba solamente, y ya está uno contradiciendo la voluntad de Dios, sino que primeramente la fornicación deshonra al que la practica, al propio cuerpo, lo deshonra. Dice San Pablo, que cada uno sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Es decir, el que no domina eso está deshonrando, se está deshonrando a sí mismo. Y hoy el mundo te invita constantemente a que deshonres tu cuerpo, a que te deshonres a ti mismo y a que desobedezcas a Dios. E insisto, estas palabras de San Pablo, que dijo en el siglo I, son actuales, porque la palabra es actual, la palabra está viva, la palabra de Dios está viva. Es tan válida en el siglo I estas palabras como hoy. De hecho, hoy el mundo te dice, no. La iglesia está anticuada. Esos curas carcas, esas enseñanzas son retrógradas, están ya caducadas. Forman parte de la antigüedad. Esto no hay que obedecerlo ya. Esto hemos evolucionado. Eso dice el mundo. ¿Y sabéis qué? Cuando alguien dentro de la iglesia, porque sigo insistiendo, esto va dirigido a los cristianos, ¿sí? Porque hay muchos cristianos que deberían sentir vergüenza por cómo piensan y por cómo se han dejado manipular por el mundo y cómo no están siguiendo la voluntad de Dios con respecto a este tema. Porque ¿cuántas personas en nuestros días cristianas no piensan esto que he dicho yo antes, de que la iglesia está anticuada? Que esto de ¿cómo no se va a poder mantener relaciones sexuales sin casarse, sin tener un matrimonio consumado? Eso está anticuado, dicen algunos. Es decir, que tú estás llamando a Dios anticuado. Así de claro, así de claro. Tú estás llamando a Dios anticuado. Y estás haciendo la palabra de los santos, la palabra de los apóstoles, la palabra de los que han derramado su sangre por Cristo y la palabra de Jesús, la estás haciendo inválida, la estás invalidando. Estás diciendo, no. Yo sé más, porque soy más moderno y ahora sabemos más
Pues, queridos hermanos, no es así. San Pablo dice claramente que guardemos nuestro cuerpo con santidad y honor y que nos apartemos de la fornicación. Es decir, si no hay matrimonio, no debe de haber relación sexual. Y esto podría dar pie a hablar de otras cosas, de otros problemas, como el aborto, como las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, 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 etcétera. Incluso pederastia. Que no solo los sacerdotes cometen estos pecados de la pederastia. Y dice San Pablo, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto. Bueno, aquí tenemos ya una palabra durita de San Pablo. Tenemos una amenaza para aquellas personas que piensan que a Dios hay que edulcorarlo. Pues San Pablo lo dice claro. El Señor se vengará de todo esto. Es una forma de decir, Dios no aprueba que le lleves la contraria en este punto. Y digo en este punto porque estamos hablando de este punto. Dios no lo aprueba. Y si sigues por ese camino, si sigues pensando que la Iglesia es retrógrada, que la Iglesia es carca, que los curas están equivocados, que... No me lo digas a mí. Yo soy un mensajero. Dile a Dios, Señor, estás equivocado. Estás anticuado, Señor. Vamos, díselo. No me lo digas a mí. No soy yo el que te está diciendo, como San Pablo, que te apartes de esto. Te lo está diciendo el Señor. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. En este punto, ¿qué significa? Pues yo diría lo siguiente. Dos cristianos, una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer. Vamos a empezar por la mujer. La mujer cristiana tienta al hombre y los dos caen en fornicación. Pues dice la palabra, no te aproveches de tu hermano, no le hagas caer. O viceversa, un hombre tienta a una mujer, cristianos, y caen en fornicación. No. Guardar vuestro cuerpo con santidad y honor. Yo sé que este mensaje no lo vas a escuchar en la televisión. Al contrario, en la televisión vas a escuchar todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Bueno, tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar, ¿soy cristiano? Pues si soy cristiano nadie me obliga a serlo y voy a seguir lo que me dice el Señor. No quiero la fe, recházala. Pero no juegues, no juegues. Porque con Dios no se juega. Dice Dios, el Señor, se vengará de todo esto. Es decir, no habrá nada que hagamos que no nos arrepintamos, que no tenga un precio que pagar en esta vida o después de nuestra muerte. Y lo que estoy diciendo lo dice San Pablo a continuación, versículo 8 de este capítulo 4, cuando dice: no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. De nuevo, no llamo yo, no llama fulanito, ni menganito, ni el apóstol Pablo, no, es Dios. Es el Señor el que está llamando a los cristianos. Ojo, es que los paganos tienen libertad. No, es que el problema es que los paganos, como no creen, no tienen esa escala de valores y entonces están perdidos. Y sufrirán las consecuencias por estar perdidos. Cada uno tiene su camino. Y unos se arrepentirán, otros no se arrepentirán. Pero, ojo, el creyente, esto es para los creyentes. No nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad.
Y lo último que dice San Pablo es lapidario. Es lapidario. Porque aquí es donde está la gran clave de todo. Y es muy duro, ¿eh? Porque dice San Pablo, dice, así pues, el que esto desprecia, es decir, el que desprecia estas instrucciones que nos está dando la palabra de Dios, el que dice, no, esto de la fornicación, esto es un invento de los curas, o esto es que la gente está anticuada, es muy retrógrada, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. Los que piensan eso, los cristianos que piensan eso, los cristianos que han caído en eso y que andan por ahí en cualquier sitio en la iglesia metido, en un grupo, en una cofradía, da igual. Los que piensan eso están despreciando. ¿Sabéis a quién están despreciando? No al apóstol Pablo, no. Lo dice él, dice, el que esto desprecie no desprecia a un hombre. No es a mí al que despreciáis si yo os doy un consejo. ¿Qué va? Si yo os doy un consejo y a mí me decís que estoy loco, no me estáis despreciando a mí. Dice, estáis despreciando a Dios. Ahí lo tenéis. Podéis ir a la Biblia, capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses. Si despreciáis esto, estáis despreciando a Dios. Esto es como aquello que escuché una vez, y con esto termino, de un gran sacerdote, el padre Jorge Loring, jesuita, dijo en una ocasión sobre los ateos, ¿no? Que los ateos no crean en Dios es porque son idiotas. Eso decía el padre Jorge Loring, dice, es que los ateos que no creen en Dios es que son idiotas. ¿Cómo que idiotas? Idiotas perdidos. Pero oye, estás insultando, estás faltando al respeto. No. No me mires a mí. No lo digo yo. Lo dice el Espíritu Santo, que los ateos son idiotas. Dice San Pablo, carta a los romanos, los que viendo la creación, la naturaleza de Dios que ha creado, no reconocen que eso lo ha creado Dios, dice San Pablo, son necios. ¿Idiotas? Lo dice la Biblia. Son idiotas. Por lo tanto, no maten al mensajero. No maten al mensajero. Pídenle cuentas a Dios. Él es quien da la enseñanza. Él es quien da la doctrina. Y dice hoy, guardaos, dominad vuestro cuerpo, no caigáis en la fornicación, si sois cristianos, porque eso os va a alejar de la santidad, que es la voluntad de Dios. Amén.